En la clase de médula espinal vimos, ¿se acuerdan ustedes? Vimos solo a partir de la médula para arriba toda la parte motora, los controles de la médula, de estructuras superiores. Ahora vamos a ver de la médula para el efector, el ejecutor, que es el músculo. Entonces vamos a ver la parte, primero vamos a hablar sobre la unidad motora, que es la unidad motora, los tipos de fibra muscular, la conducción nerviosa, vamos a hablar sobre la unión neuromuscular o placa aminoneural, como se le llama. Después hablamos sobre la fibra muscular en sí y finalmente sobre la contracción muscular. Entonces vamos a decir unas breves palabras sobre la vía motora. La vía motora, ustedes saben, comienza en la corteza motora. Aquí tenemos que esto ya lo hemos visto. Y ahí se encuentra la primera neurona o la neurona motora superior. Esta neurona motora superior tiene conexión, o sea, recibe influencia de los ganglios basales, del tálamo, del tronco encefálico, de ciertos núcleos del tronco que revisamos en la clase anterior y del cerebelo. Y llega finalmente a donde hay una vía que es directa, que va desde la primera neurona hasta la segunda neurona, que está en la médula, en el asta anterior. Y hay otra que hace estas conexiones que les he enumerado anteriormente, en el tálamo, en los ganglios basales, en el cerebelo y en el tronco. Bueno, la segunda neurona que se encuentra en es la neurona motora inferior, la que se encuentra en el asta anterior de la médula. Y el axón de esa neurona va a hacer sinapsis con el músculo estriado. Ahora vamos a hablar sobre el músculo estriado, la contracción muscular del músculo estriado. Esto ya es un repaso de la neurona motora inferior. Hay dos tipos de neuronas, la alfa y la gamma. La alfa, la más grande, es la que interviene en la contracción muscular, y la gamma es la que interviene en los reflejos, en la del uso muscular y la otra, la de Pacheco. Sherrington la llamó la vía final común a la, estamos hablando de la motoneurona alfa, o sea, la segunda motoneurona. La motoneurona alfa tiene su cuerpo neuronal en el asta anterior de la médula espinal, así como lo ven acá. Su axón sale de la médula y va a formar sucesivamente primero la raíz anterior, que es motora, y luego ya va a formar el nervio espinal, que es este, que es mixto y que va acompañado de las fibras sensitivas que entran por la raíz posterior. Luego de que forma este nervio espinal, que es mixto, al dirigirse al músculo en su camino se va a formar los plexos, y los plexos no son más que el entrecruzamiento de fibras de los nervios espinales, de diferentes nervios espinales. ¿Para qué? Para formar los nervios periféricos. Los nervios periféricos en el miembro superior son, ya saben, los más conocidos: radial, mediano, cubital, y en miembros inferiores el ciático, el tibial anterior y el tibial posterior. Y termina estas fibras de los nervios periféricos, va a terminar inervando las fibras musculares. ¿Por qué hacemos esta división? Porque de acuerdo a la alteración que se va a encontrar en el examen clínico, podemos decir, bueno, esta afectación sensitiva o sensorial es de nervio periférico, esta es de tronco, de plexo, esta no, esta es de raíz. Entonces, a medida que ya vayan profundizando, uno va diferenciando a qué niveles que es la lesión. Por eso nos sirve, así como en los campos visuales. ¿Se acuerdan que les dije que de acuerdo al patrón de alteración que había, si era el efecto homónimo, o si era bitemporal, o si era de un solo ojo, podríamos decir nervio óptico, cintilla, quiasma, etcétera, etcétera. Así igualito, así podemos diferenciar de acuerdo a las características clínicas, o sea, los hallazgos en el examen clínico y a los síntomas que presenta el paciente, si la alteración es del nervio periférico o si es de raíz. Además, ustedes ya saben que el axón
que sale de esta motoneuronal alfa está protegida con una capa de mielina, tiene una vaina de mielina. Y como es un nervio periférico, un nervio espinal, raquídeo, ¿qué célula le va a dar la mielina? ¿Se acuerdan ustedes? Schwann. Y esa diferencia es fundamental porque es diferente, tiene una marcada diferencia con las oligodendrocitos, que son los que dan la mielina central. Cuando digo mielina central quiere decir que son los nervios craneales y la mielina que está en la parte del sistema, o sea, en el encéfalo, en el tronco, ¿no? Y hay enfermedades que solamente atacan la mielina periférica y hay otras que solamente atacan la mielina central. Aquí vemos que estas motoneuronas están distribuidas en todos los segmentos de la médula espinal y, como ya les dije antes, hay varios, 20-30 segmentos espinales que son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Cada uno tiene su territorio de inervación, tanto sensitiva como motora. La médula tiene 2 encruzamientos a nivel cervical y a nivel lumbar, y eso corresponde a las neuronas que van a ir a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores. Van a inervar músculos tanto del tronco como de las extremidades y se van a distribuir todo perfectamente, magnéticamente ordenado en el sistema nervioso, y en los músculos distales van a estar un poco hacia la parte lateral, o sea, hacia la parte externa. En cambio, los axiales, los músculos axiales afrosaditos, están hacia la parte interna o medial. Aquí lo mismo, este es un corte del asta anterior, y ven aquí con un dibujito para que les sea más fácil acordarse que lo proximal está acá y lo distal está acá. Aquí la vaina de mielina es una célula de Schwann que reviste al nervio, el axón es este, pero lo protege, y no solamente lo protege, sino que sirve para la conducción nerviosa, porque el impulso nervioso se conduce por acá y en forma saltatoria, se conduce acá, pero salta de nodo en nodo, y así se transmite más rápido. Y cuando hay alteraciones de la mielina, lo que se va a ver es que el impulso no llega con la misma velocidad, sino se retrasa. Y si no hay mielina, porque ha habido una enfermedad, por ejemplo una polineuritis que por un problema inmunológico se ha desconocido esta mielina y el sistema inmune lo ha destruido, entonces está como decir este cordón peladito sin esta protección, entonces hay bloqueo de la transmisión, y el bloqueo puede ser total y llegar a una parálisis total o una pérdida de fuerza, una parálisis. Luego pasamos ya, habiendo hecho un recordaris de lo que es la neurona motor inferior, su ubicación en la médula y cómo sale del nervio periférico y llega hasta el músculo, vamos a hablar sobre la unidad motora. La unidad motora es una unidad anatómica y fisiológica del sistema, es la unidad del sistema neuromuscular. Está compuesta por una neurona, como ven ustedes, unidad motora, una neurona que se encarga de inervar de 10 a 2000 fibras, o sea, fibras musculares. Esta es una neurona con todo su territorio de fibras musculares. Y este es el potencial de acción que se registra en el electromiograma. Es la unidad fisiológica, por lo que es la mínima parte del sistema neuromuscular que se puede activar independientemente. Por eso decimos es la unidad. Esta es lo más pequeño que puede activarse independientemente. Esta neurona es responsable de estas fibras musculares. Los músculos pequeños tienen una reacción más rápida y tienen un control más fino. En cambio, las que tienen pocas fibras musculares, y eso se encuentra en las que tienen, en músculos que tienen pocas fibras musculares. En cambio, los músculos grandes no tienen un control tan fino y tienen cientos de fibras musculares. O sea, que a mayor fibras el control no es tan perfecto. Las fibras musculares se intercalan con otra unidad motora y se apoyan y no están aisladas. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mismo músculo hay fibras
que están controladas por una unidad motora y otras por otra unidad motora, pero se intercalan, entonces se repiten, cosa que si falla uno pueden compensarle la otra. Todo está preparado por si acaso existiera, o sea, tiene un plan B por si acaso existiera alguna falla. Entonces, por eso se dice que se apoyan y no están aisladas. Este es un dibujo que muestra lo mismo que lo que les digo, las fibras motoras. Como ustedes ven, esto es todo de un músculo, es dos músculos que tiene acá su unidad motora diferente, una en azul y en verde, y cada una está inervando a un músculo, pero vienen otras fibras y se intercalan con esta. Aquí vemos lo mismo, el mismo dibujo anterior, la motoneurona alfa con su axón, la segunda neurona que va a inervar a una fibra muscular. Todas las unidades motoras que van a encargarse de un músculo, por ejemplo el bíceps en este caso, se les llama el pool de unidades motoras, que vienen a ser, como les digo, todas las unidades motoras que inervan al músculo. Así, por ejemplo, este músculo está inervado por todas estas motoneuronas, unidades motoras, porque cada una va a agarrar a un grupo de fibras musculares de este músculo, así como lo ven ustedes graficado acá. En relación a la fisiología de la unidad motora, debemos de decir que la contracción muscular sostenida, para que exista una contracción muscular sostenida, se requiere de una descarga continua de las unidades motoras. O sea, para que la contracción dure, tiene que estarse contrayendo de forma continua, descargando de forma continua las unidades motoras. Para aumentar la tensión del músculo, las unidades motoras descargan a mayor frecuencia. O sea, si quieren que la contracción sea con mayor tensión, van a descargar con más frecuencia, más seguidito, y van luego reclutando más unidades motoras. Los músculos con gran número de pequeñas unidades motoras, como ya les he dicho antes, pueden ser controlados más finamente por el sistema nervioso. En cambio, la mayor parte de los músculos tienen un rango de unidades motoras. Estas unidades motoras se reclutan siguiendo un orden. Primero se contraen las pequeñas y después ya se contraen las más grandes. Una neurona, una motoneurona alfa, acá en este gráfico, es para señalar que recibe qué tipos de inputs, o sea, de entradas, de relación tiene con otras. ¿Qué orden recibe? Reciben conexiones de las interneuronas que hay en la médula, que se acuerdan que les dije que en la médula había las motoneuronas, la neurona motora, la neurona sensitiva y las interneuronas. Entonces, las neuronas interneuronas son las más pequeñitas y son las más numerosas, y son las encargadas de hacer las conexiones en los arcos reflejos y hacer las conexiones de un segmento a otro segmento, un segmento más bajo o más alto con otro de otro nivel, y también hacer las conexiones de un lado con el otro, que, como se ven en los reflejos medulares. También reciben la gerencia o la información sensitiva de los usos musculares para saber si el músculo se está estirando lo suficiente o ya no debe de girarse más. Ese es el feedback sensorial que recibe, y también recibe la orden de la motoneurona superior, la que está en el cerebro, en la corteza motora, que está indicando la contracción de ese músculo. Y las unidades motoras son de dos tipos. Unas son unidades motoras rápidas y otras son lentas. Las unidades motoras rápidas son las unidades que responden muy rápidamente, como dice, casi instantáneamente, como dice el nombre, pero son fatigadas. Entonces se utilizan las fibras musculares rápidas, porque también estas unidades trabajan con fibras musculares rápidas. En cambio, las unidades motoras son neuronas especialmente lentas
y son más resistentes a la fatiga. Su acción no es tan inmediata como la rápida, pero es más prolongada, dura más. Dice, y van a inervar a fibras musculares lentas. Aquí tenemos las motoneuronas rápidas, que son más claritas. Después vamos a ver por qué. Se contraen rápidamente, más rápido que las otras, pero por poquito tiempo, y sirven para determinadas actividades musculares. En cambio, las lentas se descargan un poquito después, pero su acción es más duradera y también tienen otro aspecto, tienen un aspecto más rojizo. Entonces ya hemos hablado que hay dos tipos de motoneuronas, de unidades motoras, y esa neurona de cada unidad motora es la neurona rápida o la lenta. Y también hay dos tipos de fibras, porque una unidad motora rápida tiene una neurona rápida y tiene una fibra muscular rápida, y para eso es. Y la lenta igual, tiene lenta, la neurona lenta y la fibra muscular es lenta. Los músculos pues tienen dos tipos de fibras, las rojas o oscuras y las pálidas o blancas, como vimos en el dibujo anterior. Las pálidas contienen, ¿por qué son pálidas? Porque tienen pocas mitocondrias y su metabolismo es anaeróbico. Se contraen rápidamente y poderosamente, pero también se fatigan rápido. En cambio, las rojas se caracterizan por tener otro color, por eso se dice roja, y tienen una gran cantidad de mitocondrias y enzimas para el metabolismo oxidativo. Se contraen lentamente, pero son resistentes a la fatiga y son para otro tipo de actividad motora, para otro tipo de contracción. Cada unidad motora tiene un solo tipo de fibras musculares, o tiene rojas, o tiene lentas o tiene rápidas. No puede tener una motoneurona con dos tipos de fibras musculares. Aquí están las fibras musculares rápidas, estas son las lentas y estas son las rápidas. Y la motoneurona acá es rápida con su fibra rápida y lenta con su fibra lenta, que es más oscura. La fibra muscular rápida son fibras grandes para una gran contracción. Tienen un retículo endoplásmico extenso para que pueda liberar rápidamente el calcio más rápido. Tiene grandes cantidades de enzimas glucolíticas porque necesitan una liberación rápida de energía por un proceso glucolítico. Tienen menos aporte de sangre, por eso son pálidas, porque su metabolismo oxidativo es menos importante. Tienen también menor cantidad de mitocondrias, no necesitan tanto, como es rápido, no necesitan tanta energía, tanta aporte de ATP. La actividad muscular rápida y poderosa se utilizan en actividades musculares rápidas y poderosas, como por ejemplo en el salto y una carrera rápida a corta distancia. En cambio, las fibras musculares lentas son fibras más pequeñas, están inervadas por por fibras musculares más pequeñas. Las fibras están inervadas por neuronas más pequeñas, están muy vascularizadas porque necesitan más oxígeno, tienen un elevado número de mitocondrias, son rojizas, contienen la mioglobina, que es una proteína que captura hierro, contiene hierro similar a la hemoglobina, y esto le da un aspecto rojizo. Sirven para una actividad muscular prolongada y continua, por ejemplo, el soporte del cuerpo contra la gravedad, cuando uno está de pie, cuando continuamente nosotros estamos soportando el cuerpo contra la fuerza de la gravedad, y en las carreras de la maratón, que son carreras más prolongadas. Aquí vemos a las fibras musculares, un corte de músculo, y vemos fibras musculares tipo 1 rápidas y las tipos lentas, 1 y 2. Luego vamos a ver que el tipo de fibra, miren, va a depender del tipo de neurona que tiene.
una neurona motora tipo alfa, que está en rosadito acá, que es lenta, acá, sirve para inerva músculos de acción lenta. En cambio, las rápidas que están acá en verde inervan a músculos de acción rápida también, de acción corta, que están acá en un rosado más pálido, y hemos dicho que estas son más oscuras. Se hizo un experimento y se sacó el axón de acá y se le puso al músculo, o sea, la neurona lenta, se le conectó con un músculo rápido, y la neurona rápida se le conectó con un músculo lento. ¿Y qué pasó? Estos músculos empezaron a actuar como la neurona, como era el tipo de la neurona. O sea, este que originalmente era lento, como estaba conectado con una neurona rápida, se convirtió en una contracción, o sea, en un músculo rápido. Y este que era lento, que es el lento, y se conectó a este músculo que era rápido, se transformó este músculo en uno lento. Entonces, de aquí vemos que la que manda aquí la neurona sobre el tipo de fibra muscular. Aquí tenemos varias unidades motoras. Esta es una unidad motora normal, la neurona con su población de fibras musculares, y este es su potencial de acción normal. Este es una motoneurona que tiene un problema del nervio neuropático, por ejemplo. Entonces aquí vemos que hay alteración, hay signo de denervación, y tiene más fibras para poder trata de compensar lo que no puede hacer alteración del nervio. En cambio, aquí tenemos una unidad motora miopática. Miopática, ¿qué quiere decir? Miopática quiere decir que tiene una enfermedad en el músculo, o sea, tiene una miopatía. Aquí es una neuropatía. O sea, uno puede tener falta de fuerza por muchas causas. Y una de las causas puede ser por un problema del nervio periférico, neuropatía, y el otro puede ser por un problema del músculo, una miopatía, una enfermedad primaria del músculo. Cada una tiene sus características clínicas diferentes. Pero también se les puede diferenciar con exámenes electrofisiológicos, como la electromiografía. Entonces ustedes van a ver si la unidad, si queremos ver si el problema está en la unidad motora, entonces vemos si está así es normal, si es desplazado, si este es de tipo neuropático. Y este es de tipo miopático, que el potencial es más chiquitito y de menor amplitud y de menor duración. En cambio acá hay de mayor amplitud, pero la duración es mayor y la función no es igual. Aquí tenemos en la pantalla del electromiografía, solamente para que ustedes tengan una referencia, una idea y ya sepan de dónde viene. Estas son las unidades motoras normales que se ven en el electromiógrafo, y estas son las polifásicas, que son una miopatía. Vean ustedes, esto qué grandazo, qué amplitud tiene la onda, el potencial de acción de la unidad motora, y acá miren ustedes cómo son más chiquititos, la amplitud más pequeña y la duración más ancha. Aquí ya cuando, esta es una normal, es una unidad motora normal, y aquí es cuando ya hay denervación, o sea, la neurona ya no se conecta con la denervación total, digamos, acá no se conecta con la fibra. Está la fibra muscular bien todo, pero aquí pasó algo. Por ejemplo, puede haber una sección del nervio, un traumatismo del nervio, que ha producido una sección neurológica, fisiológica o anatómica. O una enfermedad, pues, una parálisis de tipo axonomnésica, en que el axón se ha dañado y se ha destruido, entonces ya no se va a conectar con el músculo. Esta es otra vez la unidad motora miopática, que ha perdido fibras musculares, tiene menos, y aquí está la fibrita. Y entonces ya han visto cómo es toda la fisiología de la unidad motora neuromuscular, compuesta por una neurona y con varias fibras, cientos de fibras musculares. Y la unidad fisiológica de la contracción muscular
y que hay dos tipos, tanto de neuronas como de músculos, los rápidos y los lentos, y tienen que ir rápido con rápido y lento con lento, y la que manda ahí es la neurona. Vamos a ver la conducción nerviosa. ¿Cómo es que se produce la conducción? Ya ustedes saben que el impulso nervioso se transmite por la cobertura de mielina y va de nodo a nodo, así, ¿no? Avanza así, en forma saltatoria. Igualito acá, en forma saltatoria. Vamos a sacar acá. Y aquí está la mielina, que es lo que permite que la conducción sea más rápida. El cuerpo de la célula de Schwann, y salta de nodo en nodo. Acuérdense, de nodo en nodo es la saltatoria. Entonces, cuando hay un método, hay un examen que se hace con electromiografía también, que se llama velocidad de conducción nerviosa. Entonces, cuando se mide la velocidad de conducción nerviosa y está prolongada, quiere decir que hay una lesión de la mielina. Es un problema desmielinizante, porque el nervio se puede lesionar el axón mismo, se puede lesionar la mielina, la envoltura, o se puede lesionar la neurona, ¿no? La motoneurona. Un ejemplo de lesión de mielina, la polineuritis o polineuropatía aguda desmielinizante. Todos producen parálisis, ¿no? O debilidad muscular. Un ejemplo de lesión de axón, las polineuropatías axonales, como por ejemplo algunas metabólicas como la alcohólica, como otro tipo de polineuropatías, que lo que se daña no es la mielina, sino el axón. Entonces, ¿yo cómo puedo diferenciar si es una polineuropatía axonal o desmielinizante? Yo mido la velocidad de conducción. Si la velocidad de conducción está aumentada, o sea, disminuida, quiere decir que hay un daño de la mielina, pero si no está alterada, quiere decir que el daño del axón, y además por otro tipo de señales en electromiografía. Aquí tenemos una fibra nerviosa y este es un segmento intermodal, aquí en la flecha roja. Esto es normalmente una fibra nerviosa con su capa mielina y sus dos nodos acá, y de aquí a aquí salta. ¿Qué pasa si viene una demielinización cualquiera, sea lo que sea? ¿Qué va a pasar? Se va a perder la mielina y fíjense ustedes, queda como decir el alambre o el cordón central, que es el axón peladito, sin mielina. Entonces hay un bloqueo de conducción, hay una interrupción de la conducción, entonces hay debilidad. Si solamente lesión de mielina, y hemos dicho que tiene buen pronóstico, que se regenera la mielina con el tiempo, se va a remielinizar efectivamente, pero ya no se remiliniza como era originalmente, normal. Si lo miren ustedes acá cómo se remiliniza con nodos más pequeños, más cercanos. O sea, de aquí a acá había un solo nodo, miren, y aquí a aquí se han hecho 1, 2, 3 nodos, han aumentado 3 nodos más. O sea, la velocidad ya no va a ser tan rápida como la originalmente que iba acá, sino que va a saltar aquí, acá, acá, acá. Así es como se demuestra que es la remilinización. Bueno, aquí lo mismo, un poco más de lo mismo, cómo va saltando de segmento en segmento para ir más rápido a la conducción. Y el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad en la que hay desmielinización, entonces la velocidad de conducción está marcadamente disminuida y por tanto se va a demorar más en llegar el impulso al sitio donde tenía que ir. O sea, su velocidad está disminuida, corre más lento, se demora más en llegar el impulso. Luego pasamos a la unión neuromuscular. La unión neuromuscular es muy importante y es donde es la sinapsis entre el nervio y el músculo, por eso se llama neuromuscular. También se le conoce como placa mioneural. Entonces fíjense ustedes, cuando una persona tiene una debilidad muscular, depende, bueno, en el examen clínico uno examina y puede determinar
cómo está distribuida esa debilidad en la mitad del cuerpo, en 2 extremidades, en 4 extremidades, o solamente en miembros inferiores, o solamente en un sector de una extremidad. Entonces, de acuerdo a eso ya podemos tener la idea de que dónde está más o menos la lesión. Pero, en general, además, tenemos que saber, la debilidad se puede producir, imagínense, puede haber debilidad desde la primera neurona, ¿no es cierto? Una alteración, una isquemia a nivel de la corteza frontal te puede dar parálisis, te da un patrón clínico que te determina, y para eso uno hace el examen neurológico, el neurólogo lo que tiene que determinar es aún ese nivel, para saber cuál es la causa, ¿no? Y para poder darle el tratamiento y dar el manejo adecuado al paciente. Pero también puede ser en el camino. Hemos visto que los ganglios basales también producen debilidad y trastornos motores. El tronco también, ¿sí? Ya cada uno tiene su patrón. Por lo general, cuando hay enfermedad de los ganglios basales, lo que va a producir son movimientos involuntarios, tipo Parkinson, miotonía, diskinesias, Corea, etc. Puede ser también más bajo, puede ser a nivel medular, y puede ser que se haya lesionado que la neurona motor inferior. ¿Qué ejemplo tenemos de una enfermedad de neurona motor inferior? La segunda neurona, algo que más que la segunda neurona, una enfermedad viral que felizmente está casi extinguida. Al menos en el Perú está extinguida, pero de vez en cuando se escuchan de algunas apariciones de casos esporádicos en otros países del polio. Por ejemplo, el polio, ¿qué era lo que hacía? El polio agarraba era un virus que mataba la motoneurona inferior, entonces producía parálisis por eso. Y todavía la agarraba así en forma salpicada, o sea, una motoneurona de un lado, de un nivel y de un otro. Pero puede ser no en el cuerpo neuronal, sino en el axón. Ya les he dicho, una polineuropatía axonal. Puede ser en la mielina, una polineuropatía de mielinizante, pero también no solamente es ahí, puede ser en la placa mioneural. O sea, puede ser que la alteración, la enfermedad esté en la placa mioneural. Un ejemplo bien conocido que ustedes lo van a escuchar después, si es que no lo escuchaban, es la miastenia gravis. La miastenia gravis, el problema está acá, en la unión neuromuscular, en la placa mioneural, la miastenia. Y por último, puede ser que tú estés en la unión neuromuscular, puede ser que sea una miopatía. Entonces, todo ese análisis tenemos que hacer en un paciente que está con diferentes tipos de parálisis, para dar recuerdo a su distribución, a la forma de presentación, a los signos que encuentras en el examen, todo lo demás. Todo eso lo haces elaborando una buena historia clínica, una buena anamnesis. Cuando lleguen clínica, lo más importante es hacer una buena anamnesis, una buena historia. Si no saben sacar bien los datos de la historia, te pueden ir por errores. Es fundamental, hay que hacerlo con toda calma, y cuanto más historias hagan, van a adquirir la habilidad, van a mejorar en su habilidad de hacer una historia. ¿Sí? Acuérdense de eso, acuérdense de eso. Bueno, entonces, aquí tenemos en la unión o placa mioneural, tenemos el axón, la sinapsis, y acá está el músculo. El músculo se va a comportar como una sinapsis, la primera y la segunda neurona. El músculo en realidad tiene características eléctricas parecidas a una neurona, y van a ver ustedes por qué. Entonces, aquí en la sinapsis muscular tenemos la terminación de la neurona motora. Acá está la célula de Schwann que está cubriendo, acá esta sinapsis está protegiéndola, y aquí vemos el músculo. Todo esto en naranjadito es el músculo. El músculo tiene un sarcolema y tiene su membrana también. Y lo importante aquí es que tiene unas hendiduras. El músculo, miren ustedes, es de la hendidura sináptica, pero aparte tiene unos, ¿cómo le llamaremos? Unas hendiduras, pero hacia adentro, unos pliegues juncionales, o sea, de unión,
todos los el nervio y el músculo, que es por donde se van a liberar los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, ¿a dónde van a ir? Van a ir a los que son las acetilcolinas, son los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Entonces, a este nivel, ¿cuál es la micro? Se producen 3 tipos de potenciales en ese nivel de la placa mioneural. Normalmente se producen 3 tipos. Acuérdense del potencial de end plate, que es de la placa terminal, en miniatura. En miniatura, que no va a producir una contracción muscular. El potencial de la placa terminal, que no es en miniatura, pero no es lo suficientemente grande como para producir un potencial de acción. Y el tercero, que ya sí es un potencial más intenso, más prolongado, que sí llega a ser un potencial de acción, y ese sí se va a transmitir. Se va a transmitir al músculo y va a producir la contracción muscular. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El potencial de la placa terminal en miniatura es el resultante de una liberación. ¿Qué es lo que sucede? Que espontáneamente se liberan pequeñísimas cantidades, pequeñísimas cuantas de acetilcolina a ese nivel, pero son tan pequeñitas que no producen una contracción ni una depolarización importante. Esas cuantas de acetilcolina, cuando interactúan con los receptores musculares, producen una pequeña repolarización que no alcanza el umbral, o sea, más o menos de 1 milivoltio, no pasa nada, no le hace nada. Este potencial se puede registrar. ¿Cómo se sabe que existe? Porque cuando están haciendo la electromiografía se puede registrar accidentalmente cuando la aguja del electromiógrafo se introduce cerca de la placa mioneural del costado. Cuando se hace la electromiografía uno a veces dice haga fuerza, entonces hace fuerza y ahí se ve el potencial de acción, porque ahí se está contrayendo el músculo. Pero si está en reposo y no está haciendo nada, sin embargo, se registran esos pequeños ruiditos y esas pequeñas dibujitos potenciales chiquititos, y por eso se le llama el potencial de la placa terminal en miniatura. Y esto ha servido para estudiar la microfisiología de la placa mioneural, y se sabe porque esto se presenta porque hay liberación de pequeñísimas cantidades de acetilcolina en los receptores de forma espontánea. En cambio, el potencial de la placa terminal ya es un fenómeno eléctrico un poco más intenso, pero sin llegar a convertirse en potencial de acción. Es como el potencial de reposo de la membrana. ¿Se acuerdan que siempre hay una diferencia, hay una gradiente, pero que no se ha producido una depolarización? Solamente cuando el potencial de reposo aumenta, de membrana aumenta, entonces se convierte en un potencial de acción. Igual es el potencial de la placa terminal. La acetilcolina en contacto con el receptor abre canales de sodio. Hay flujo de corriente, pero que genera un potencial mediano, que no llega a ser ese potencial de placa terminal. La amplitud de este potencial depende de las cantidades de acetilcolina y de los receptores puestos en contacto. Si la amplitud del potencial de acción si la amplitud del potencial de acción de la placa terminal supera el umbral, entonces ahí sí se va a generar un potencial de acción muscular propagado. O sea, tiene que ser ya que ese potencial, cuando llega al músculo, se propaga y se produce ahí la contracción muscular. Entonces ese ya vendría a ser el potencial de acción, el tercero, ¿no? El que sí es el que produce la contracción. La amplitud de la placa terminal puede disminuir ¿por qué puede ser pequeño? Porque hay poco acetilcolina o porque hay pocos receptores. O sea, en estados patológicos, como por ejemplo en la miastenia hay pocos, entonces ahí por eso es que no llega a ser un potencial de acción y hay debilidad. En ambos casos, si no hay ese umbral, se produce el bloqueo de la transmisión neuromuscular. Y por último, el tercer tipo de potencial de acción propagado, sí es el verdadero potencial de acción de placa terminal, supera el umbral, entonces se genera el potencial de acción muscular propagado, y si no lo alcanza se produce el bloqueo, como le dije anteriormente. Este potencial de acción va a viajar a lo largo de la membrana de la fibra muscular, viaja por la membrana.
y van a ingresar por los tubos T, que lo vamos a ver más adelante cuáles son los tubos T, y que a nivel de las cisternas del retículo sarcoplásmico, porque el retículo, la fibra muscular tiene un retículo sarcoplasma que tiene unas cisternas donde está depositado el guardado, ahí escondido el calcio. Entonces ingresa este potencial de acción propagado a todo lo largo de la membrana de la fibra muscular, ingresa por los tubos T y a nivel de la cisterna, cuando llega a la cisterna del retículo sarcoplásmico, va a activar la liberación del calcio, el cual a su vez ya inicia el mismo proceso de contracción muscular. El calcio es el que va a producir la contracción muscular. Aquí tenemos la transmisión, esto de la sinapsis, que vemos la neurona que está haciendo sinapsis con la fibra muscular. En la placa terminal, acá vemos una neurona en amarillo y la fibra muscular con las hendiduras, con los pliegues que les dije, por donde se acumulan y están los receptores acá de acetilcolina. El axón sin mielina se extiende sobre toda la fibra muscular, cubierto por citoplasma de la célula de Schwann. La membrana postsináptica, esta membrana tiene pliegues. El potencial de acción llega a la placa terminal, abre los canales de calcio y cientos, estamos hablando todavía de la neurona, ¿no? De la neurona motora. Acá llega el potencial de acción, viene por acá, con la mielina llega, abre los canales de calcio, entra el calcio. ¿Y qué hace el calcio? Que las vesículas de neurotransmisor, o sea de acetilcolina en este caso, se acerquen a la membrana de calor, se peguen y se abran y liberen la acetilcolina. La acetilcolina pasa a la hendidura, o sea el espacio que hay entre el nervio y el músculo, y se une a los receptores de acetilcolina que hay acá en esa corriente. Entonces cuando se unen, abren los canales de calcio y se produce el potencial de acción de placa terminal acá. Si alcanza el umbral, pues se produce el potencial de acción muscular y se produce la contracción muscular. El exceso de acetilcolina que queda acá se hidroliza y se convierte en colina, ¿no? Ya eso se sabe. Entonces podemos ver que hay enfermedades y toxinas de animales que van a afectar esta unión, o sea, no solamente la enfermedad de la miastenia, es una de las enfermedades que afectan la unión neuromuscular, pero la unión neuromuscular se puede afectar en 3 niveles, en 3 sitios, que es lógico, porque en la unión neuromuscular, ¿quién está? Está la neurona presináptica, la neurona motora, la hendidura y la célula muscular. Entonces, en esos 3 niveles se puede bloquear la transmisión. Cuando se bloquea la neurona, llamamos bloqueo presináptico. Cuando se bloquea la unión, decimos bloqueo de la unión, y cuando se bloquea ya a nivel del músculo, de los receptores del músculo, llamamos bloqueo postsináptico. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de cómo dónde es el bloqueo, y todo va a producir debilidad, bloqueo de la transmisión, falta de fuerza. Un bloqueo presináptico es la intoxicación por toxina botulínica, o sea, la toxina actúa a este nivel. Presináptico es acá, a nivel de la hendidura es acá, y a nivel del músculo, de la membrana muscular de los receptores es acá. Ya, o sea que el bloqueo puede ser acá, acá y acá. Entonces la toxina es el veneno que produce debilidad, pero produce debilidad y también produce signos vegetativos, autonómicos, con compromiso pupilar. El veneno de la araña viuda negra, neurotoxina 5 de las serpientes y el síndrome del Lamberito. El síndrome del Lamberito es una enfermedad que es muy parecida a la miastenia, pero no es la miastenia, porque miren, el bloqueo es presináptico. En cambio, en la miastenia el bloqueo es postsináptico. Esta pequeña diferencia, pero que es. Y en el síndrome de Lamberito se produce porque por lo general
se produce una debilidad ya con agotamiento muy parecido a la miastenia, pero cuando se hace el estudio electrofisiológico se ve una diferencia. Hay una diferencia fundamental. No me interesa ahora complicarle más el panorama, pero hay una diferencia. ¿Y esto de qué se produce el síndrome de Lamberito? En neoplasia del pulmón, en otro tipo de enfermedad, es un síndrome paraneoplásico, el síndrome de Lamberito. Entonces, fíjense qué importancia tiene uno en diagnosticar si esta persona que tiene una debilidad por un problema a nivel de la placa, si es Lamberito o si es miastenia, porque si es miastenia todavía se le puede dar tratamiento y lo manejo diferente, pero si es un paraneoplásico tenemos que descartar dónde está el foco, cuál es la neoplasia, y darle tratamiento si es que lo tuviera respectivo. Entonces, otro síndrome postsináptico tenemos por otro tipo de neurotoxina de serpientes y defectos congénitos de receptores, o sea, hay personas que tienen defectos congénitos en el receptor de la acetilcolina, en la elaboración de la acetilcolina esterasa y de la acetilcolina. Bueno, y hemos llegado a la unión neuro, a la placa mioneural, ahora pasamos a la fibra muscular en sí. El músculo esquelético ocupa más o menos el 40% del organismo y el músculo liso 10% del organismo. Vean la gran diferencia. Los músculos esqueléticos son los que nos permiten desplazarnos, realizar los movimientos, etcétera, etcétera, del cuerpo. Los desplazamientos del cuerpo. En cambio, la musculatura lisa está más que todo en las vísceras. ¿Cómo está organizado el músculo esquelético? Un músculo está formado, acá tenemos el músculo, y ustedes imaginen que el músculo está formado por las fibras musculares. Estas, varias fibras musculares, montones de fibras musculares. Y cada fibra muscular, o sea, cada de estos tubitos rosaditos, está formado por miles o cientos de miofibrillas, estas. Un paquete de miofibrillas. Y estas miofibrillas están formadas por miofilamentos, que son la actina y la miosina. La miosina y la actina. Entonces, el músculo formado por fibras musculares, cada fibra por miles de miofibrillas. Y las miofibrillas por los miofilamentos, que son la actina y la miosina. Y la actina y la miosina son los responsables de la contracción muscular. Como ustedes ven acá, estas rayas, la miosina es más gruesita y la actina es más delgada. Esto le va a dar esta apariencia rayada del músculo, roja, y cuando esto por algún motivo se contrae, cuando el sarcómero se contrae, ¿qué se produce? Se acorta, se produce la contracción muscular. Luego de la contracción ya viene ya la relajación muscular. Entonces, el músculo estriado está formado por numerosas fibras musculares. Las fibras musculares son de 80 a 100 micrómetros. El 98% de estas fibras musculares están inervadas por una sola terminación nerviosa y están situados en la parte media, como habíamos visto en la figura del inicio de la clase. El sarcolema es la membrana celular de la fibra muscular, ese es el sarcolema. Tiene una membrana plasmática y está cubierta por afuera por fibrillas de colágeno. El extremo de la fibra muscular, el sarcolema, en el extremo de la fibra, el sarcolema se funde con una fibra tendinosa. Entonces, varias fibras tendinosas van a formar el tendón del músculo, que es lo que se ensarta en los huesos y está en los extremos. O sea, los extremos del sarcolema son los que se van a unir a las fibras tendinosas y van a formar el tendón en su conjunto, con otros más. Cada fibra muscular tiene millares de miofibrillas, miles de miofibrillas. Entonces aquí tenemos el músculo, el bíceps, y vemos que este músculo tiene
las fibras musculares, tienen cientos, miles de fibras musculares. Cada fibra muscular está inervada por un axón, un axón, un axón. Y dentro de las fibras musculares están las miofibrillas, que no se ven acá, pero vamos a ver ahí. Y cada miofibrilla tiene los miofilamentos, la actina y la miosina. Aquí tenemos una fibra muscular. Entonces, dentro de la fibra muscular habíamos dicho que había cientos de miofibrillas. Estas son las miofibrillas. Estas miofibrillas tienen afuera mitocondrias, bastantes mitocondrias, tienen unos tubos T donde está, por donde sale el calcio, donde pasa el impulso también, y este es el retículo sarcoplasma, el retículo sarcoplásmico, el verde, que es donde está escondido el calcio. Cuando viene la contracción, cuando viene el impulso del potencial de acción, placa terminal, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar por estos tubos T, ¿se acuerdan que llegan los tubos T? Los tubos T van a llegar al sarcolema y por aquí sale el calcio, es lo que está escondido en el retículo sarcoplasma. Entonces, cada miofibrilla tiene 1500, cada miofibrilla que hemos visto tiene filamentos, los tipos de los miofilamentos, que son la miosina, que son más gruesos, acá lo vemos en naranja, y 3000 filamentos de actina, que son más finos, que están en medio. Las bandas 1, que son estas bandas de acá, este espacio, son bandas claras y están formadas ¿por qué? Por actina nomás. En cambio, las bandas A, que son estas de aquí, acá, son formadas por miosina y por actina. El disco Z son proteínas filamentosas diferentes que cruzan una miofibrilla de una a otra. Este es su espacio, de Z a Z. Esto es lo que se contrae. Y las bandas, esta banda de acá, con esta banda de acá, que son más claras, estas oscuras, con estas claras, son los que dan, estas más gruesas, con estas más claritas, más delgadas, son los que dan el aspecto estriado, por eso se le llama músculo estriado. El sarcómero es la porción de miofibrillas que hay entre Z y Z. Los puentes son las prominencias de las fibrillas, de las miofibrillas miosinas, que en el centro no hay puentes. Se dan cuenta, acá no hay puentes, pero casi. La interacción de puentes, la interacción de estos puentes, aquí no hay porque no hay actina, pero la interacción de estos puentes de la miosina con la actina van a producir la contracción muscular. Esto con esto se interactúan, esto se pega acá, se acercan las dos actinas y se acorta el espacio y se produce la contracción muscular. Entonces, otra vez la fibra muscular vemos, acá están las miofibrillas con la miosina, con la actina, con la banda 1, con la banda A, y vemos que contienen las miofibrillas. Además también contienen magnesio, fosfato y enzimas proteicas. Hay un montón de mitocondrias que están paralelas acá. Por ejemplo, aquí, acá. Están paralelas porque son las que van a proveer de ATP. Para que exista una contracción muscular se necesita mucha energía. Y el retículo sarcoplásmico, que es el verde, que es el proveedor del que da el calcio, donde está escondido el calcio. Aquí lo mismo, y vemos que aquí está la miofibrilla, las miofibrillas, acá está el retículo sarcoplásmico, los tubos T, ¿no? Y aquí vemos que en este retículo sarcoplásmico, ¿qué cosa hay? Hay en el reposo, están los canales de calcio, por eso están acá guardados. Pero cuando viene la depolarización, ¿qué pasa? Se abre el canal de calcio y sale.
sale por acá y va a llegar a las miofibrillas y va a desencadenar la contracción muscular. Aquí otro dibujo para que también vean las miofibrillas, ven el espacio Z, después las mitocondrias que están acá, siempre listas para dar la energía, y aquí tienen las cisternas y el sistema T, ¿no? Donde está el calcio. Acá lo mismo, pero aquí estamos ampliando a este nivel. Fíjense dónde está esto de aquí hasta acá. Vamos a ver esto de acá. Es este dibujo amplificado, en el cual vemos dos tipos de biofilamentos, unos delgaditos, que son la actina, y unos más gruesos, que es la miosina, y tienen unas cabezas acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el medio no había, en esta parte no había cabezas porque no hay actina? Entonces no había dónde unirse, están los cuerpos de la miosina. Estas son las cabezas, que son las que se enganchan con la actina. El espacio, este es el espacio entre Z y Z. Esto se pega a esto, lo jala a la actina y va a acercarlos y se va a achicar este espacio. Este espacio se achica, esta Z se achica. Entonces, el potencial de acción del nervio motor llega a las terminaciones de la fibra muscular. En cada terminación se crea neurotransmisor, acetilcolina. La acetilcolina actúa abriendo canales de acetilcolina de membrana y de sensorio, inicia el potencial de acción de fibra muscular, que es un potencial de acción propagado, viaja a lo largo de toda la membrana, o sea, sarcolema, igual que en la neurona, y depolariza la membrana de la fibra muscular, pero no solamente viaja por la membrana, sino también viaja por la profundidad, por esos tubitos T, y libera el calcio del retículo sarcoplasma. Y entonces, al liberarse el calcio, este calcio va a iniciar la reacción entre la actina y la miosina, y se va a producir el deslizamiento de los filamentos, que es lo que lo vamos a ver como una contracción muscular. Aquí vemos el deslizamiento de los filamentos, lo que les decía, normalmente cuando está relajado, el espacio entre Z y Z, este es el espacio A, que es el oscuro, y el 1, que es el clarito, que solamente hay actina. Cuando la actina se activa, se desliza, dentro de la miosina, acá, esta es actina. Cuando esta actina negrita se desliza dentro de la miosina, miren acá están separados, se juntan, acá se desliza, este espacio Z a Z se disminuye y se produce durante la contracción muscular, y por eso viene después el reposo y otra vez se relaja, se agranda el espacio. Vamos a hablar de los dos filamentos, de la miosina y de la actina. La miosina es un filamento que tiene 200 moléculas o más, tiene 6 cadenas de polipéptidos, 2 cadenas pesadas enrolladas. Lo importante es que tiene un cuerpo, una cola y una cabeza. Miren, aquí hay 2 cadenas enrolladas en espiral, esta es la cola, y en el extremo hay 2 cadenas que son la cabeza. Estas son las que se pegan a la actina y son las que producen todo el acoplamiento y el deslizamiento de la actina, así como ven ustedes. Aquí ven ustedes a la miosina, y estas cabezas son las que se pegan a la actina, la jalan, la juntan y acoplan el espacio. Las cabezas cuelgan a los costados de los puentes en el centro, y la cabeza va a desdoblar el ATP en ADT por la ATPasa y proporciona energía para la contracción muscular. En cambio, los filamentos de actina son más delgados y tienen 3 componentes: la actina F, la tropomiosina y la troponina. La actina F, la actina es una proteína de doble hebra. Acá está blanquita, doble hebra, que está insertada en los discos, su base está insertada en los discos Z y está situada entre las moléculas de la miosina. La tropomiosina está conectada con la actina, la tropomiosina, que es esto, está conectada con la actina, y en reposo descansan sobre puntos activos que impiden que se deslice
y se produzca la contracción. ¿Por qué? Porque están tapando esos puntos activos que son los que van a jalar el calcio, vamos a ver más adelante, son los que atraen el calcio. Y la troponina es cerca de una molécula está cerca de una molécula de tropomiosina y inician el proceso de la activación muscular. Vamos a ver, aquí está cómo interactúan la miosina, la actina y el calcio. Esto es lo que sucede en la contracción muscular. La actina se uniría a la miosina, la actina y la miosina. Esta actina se va a unir a la miosina. ¿Y cómo se une? Porque estos son, la troponina está tapando una zona, inhibe los puntos activos. El calcio viene, el calcio que es liberado viene y se une acá a la troponina C. Y entonces cambia de conformación y descubre al unirse acá, cambia de conformación y se une a la miosina, descubre los puntos activos. Entonces las cabezas de los puentes de la miosina, que son estos, se unen acá a estos puntos, son atraídos por los puntos de la miosina. La cabeza se inclina y hacia el brazo y arrastra, jala a la actina con un golpe de fuerza, y ahí se produce la contracción. Y después, como ven, se junta y lo jala esto, y esto va a jalar acá y van a juntarse las fibras de actinas y se produce la contracción muscular y después se separa. ¿Cuáles son las fuentes de energía? La contracción muscular depende de energía dada por el ATP. El ATP está acumulado ahí en el músculo y hay una reformulación por la fosfocreatina del músculo que se hace en segundos. También el músculo tiene glucógeno y hay un metabolismo oxidativo del 95% de contracción prolongada. O sea, en una contracción que dura horas hay un consumo muy alto de oxígeno. El tono esquelético es un grado leve de tensión del músculo en reposo. Cuando uno mueve una extremidad, cuando uno examina y mueve la extremidad a otra persona, o sea, se puede dar cuenta que no está totalmente flácido, sino hay una mínima resistencia. Eso llamamos tono muscular. ¿Y dónde se origina este tono? En los impulsos de baja frecuencia de la médula espinal, y están controlados parcialmente por impulsos enviados del cerebro a la médula y también por los originados de los pulsos musculares. La fatiga muscular se produce por una contracción fuerte y prolongada. O sea, después de una contracción fuerte y prolongada, el músculo se cansa, se fatiga. Y está relacionada esa fatiga con el consumo de glucógeno muscular, consecuencia de incapacidad de procesos contráctiles y metabólicos de las fibras para continuar, seguir trabajando. Entonces ahí disminuye, cesa la transmisión neuromuscular. Además, ¿por qué no llega más oxígeno, no llega más ATP, no hay más ATP? Se acaban las reservas de oxígeno, de glucógeno, y no llega más sangre llevando más glucosa porque hay una interrupción, durante la contracción del músculo hay una interrupción del flujo sanguíneo al músculo en contracción, y por eso se disminuye el aporte de oxígeno y el músculo termina fatigándose. Ese es un aspecto. Otro aspecto es, ustedes saben que el músculo puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir. Estos procesos de remodelación constante del músculo son para adecuarse a la función que requieren. Por ejemplo, los músculos, de acuerdo a la función que realizan, pueden aumentar de diámetro o disminuir de acuerdo a la liberación, también pueden aumentar o disminuir la fuerza y la liberación. Este proceso de remodelación del músculo no es rápido, sino dura semanas y puede convertirse en una hipertrofia, en una atrofia o en una hiperplasia. ¿Cómo lo vemos así? Son tres procesos diferentes. Este es diferente de este. Y la atrofia obviamente es lo contrario. La hipertrofia del músculo es el aumento de la masa muscular y es consecuencia del aumento del número de filamentos de actina y miosina de cada fibra. O sea, se forman más filamentos para que haya una mayor contracción. La contracción, esto se produce cuando se hacen contracciones intensas y repetidas.
la velocidad de síntesis de las proteínas contráctiles es mayor que la destrucción. Eso es cuando se hace mucho ejercicio, cuando se realiza fuerza intensa y repetida. En cambio, la atrofia muscular es lo contrario, es la reducción de la masa muscular. El músculo ha estado inactivo por un largo periodo, ha habido parálisis, no se le ha hecho rehabilitación, no se le ha hecho movimientos pasivos, no se le ha hecho nada. Entonces la velocidad de destrucción en esos casos es mayor que la síntesis y el músculo termina reduciendo su volumen. En cambio, la hiperplasia es un aumento del número de fibras, no de los filamentos, sino de fibras musculares. Es un fenómeno raro y se genera por lo general cuando se realizan fuerzas extremas repetidas. ¿Cuál es el efecto de la inervación muscular? O sea, ¿qué pasa en un músculo si pierde la inervación? O sea, pierde la estimulación por el nervio. El músculo entonces no recibe señales necesarias para su mantenimiento y va a iniciarse una atrofia casi inmediata. A los 2 meses ya aparecen cambios degenerativos en el músculo. Si se recupera la inervación, puede recuperar la función, pero siempre y cuando se recupere la función, o sea, se recupere la inervación en menos de 3 meses, que no siempre es así. Posteriormente, la capacidad de recuperación es menor, y después de 1 año a 2 ya no va a recuperar función si es que no se le ha hecho nada. En la fase final de estos fibras que se van perdiendo, la fase final de la atrofia, por denervación de fibras musculares, las fibras son reemplazadas por tejido fibroso y graso. Por eso es que el músculo se pone duro y se pone rígido. El tejido fibroso tiende a continuar acortándose por meses y produce contracturas musculares. No sé si han visto personas que tienen parálisis, por ejemplo, personas que ya están bien deterioradas, con un daño cerebral serio, que no se pueden mover. Entonces, si están postradas en cama, entonces ustedes van a ver que a las finales las personas van a reducirse en tamaño de sus músculos y van a tender a una contracción, están todos contraídos. Por eso tienden a cortarse y producen contracturas. Es por eso la importancia de la fisioterapia para evitar, por ejemplo, una polineuropatía que ya hemos visto que es un trastorno dignizante de los nervios raquídeos. Se va a regenerar, sabemos que a la larga se va a regenerar la mielina, así que solamente por pérdida de mielina, pero hay casos en que la mielina, hay una pérdida pero severa de la mielina, ha barrido casi toda la mielina, entonces hay parálisis, está postrado, no se va a recuperar la mielina mientras crezca, no va a moverse. Entonces es muy importante en estos casos hacer una fisioterapia precoz. ¿Para qué? Para que no quede el pie caído, los brazos, las manos caídas, en posiciones viciosas, y cuando recupere, o sea, cuando ya la mielina llegue, ya encuentre el músculo en buenas condiciones. Otro fenómeno que se ve es la recuperación de la contracción muscular en la poliomielitis. Se destruyen algunas fibras nerviosas de un músculo. En la polio ya les he dicho que la polio destruye el virus a la segunda motoneurona. Entonces por eso va a destruir fibras nerviosas. Si se muere la neurona, se va a morir el axón. Y si se muere el axón, se va a destruir la fibra nerviosa de un músculo. Entonces, pero no se mueren todas, se mueren algunas porque hemos visto que cada músculo tiene diferentes unidades motoras. Tiene diferentes neuronas, entonces por ahí que le quedan unas cuantas buenas. Entonces esas cuantas buenas que quedan van a, como decir, empalidar sus axones y se van a extender a las fibras musculares que se quedaron sin fibra nerviosa. Entonces se forman unas unidades macromotoras. Es por eso que en algunos casos de polio, en la etapa aguda, están con parálisis bien marcada y después van recuperando un poco de función, le hacen rehabilitación, hacen todo. Entonces las otras unidades motoras que quedaron, eso es lo que se ha visto, recuperan función y por eso llegan inclusive a veces hasta caminar con soporte, con leves soportes mecánicos. Pueden caminar.
porque se forman unas macrounidades motoras y entonces suplen y tratan de cumplir con las funciones de las que se murieron. Y cada macromotora contiene 5 veces el número normal de fibras musculares y permite que, como les digo, que se recuperen parcialmente. Pero lamentablemente después se ha visto que pasan los años y ya cuando son adultos ya mayores, empiezan a tener otra vez debilidad, como que regresar a la enfermedad, pierden fuerza, entonces dicen que otra vez le ha dado polio. No es que le haya dado polio, sino que ya la pobre macrounidad motora ya no da más y entonces ha empezado a perder fibra. Eso es lo que se ha estudiado y se ha encontrado. Antiguamente se creía de que podían recaer del virus, no de la polio, pero ya se ha visto que no es así. El rigor mortis es el que se produce, esa rigidez que se produce después de la muerte. ¿Y por qué? Porque hay una contractura muscular. Como se pierde todo el ATP necesario para producir separación de puentes y los filamentos de actina durante la relajación, entonces se queda contraído. Y por eso es que después hay destrucción de proteínas por autólisis, se liberan encima de los lisosomas y más o menos a 15 a 20 horas de producción del fallecimiento, la persona ya está con rigor mortis, o sea, está duro, tieso. Eso es porque no se separan los puentes de actina y no se relaja el músculo porque ya no hay ATP, ya está muerto. Entonces, en resumen, la contracción muscular, primero se produce la transmisión neuromuscular, después la excitación de la fibra muscular, después el acoplamiento de excitación con contracción, después la contracción muscular, después tiene que venir la relajación muscular. Después que se contrae, tiene que relajarse. Hay una enfermedad que no se relaja y se muere, ahora les voy a decir. Y la provisión de combustible para que se tengan ATP, glucosa y se puedan relajar. Entonces, primero la excitación. Esto es un resumen nomás de todo lo que hemos dicho. Se produce el potencial de acción en el axón motor, se libera acetilcolina, se produce el potencial de end plate y que si llega a ser lo suficientemente intenso se convierte en una potencial de acción muscular propagado. Entonces, si sucede esto, llega al músculo y se libera calcio del retículo sarcoplásmica. Esta es la primera fase de la excitación. La segunda fase es la contracción. ¿Cuándo se produce la contracción? Cuando el calcio se une a la troponina, los sitios de unión quedan expuestos, las cabezas de miosina se pueden unir a la actina y las cabezas de miosina rotan y jalan a la actina, y después viene el ATP que desengancha las cabezas de la miosina y ya viene el siguiente ciclo, ¿no? Y entonces el ciclo continúa mientras siempre haya calcio y ATP. Luego viene de la contracción la relajación. ¿Qué pasa cuando sucede la relajación? Con acción del ATP se pegan las cabezas de la miosina con actina, el calcio es secuestrado otra vez por el retículo sarcoplásmico por una bomba activada por ATP, por eso se necesita ATP. Y los sitios de unión de la actina son cubiertos por troponina nuevamente. Entonces jalan, sacan al calcio y ya se separan la actina de la miosina. Y ya esa es la relajación, que es lo normal. Esto es para que sepan que hay unas canalopatías, o sea, de que hay enfermedades, ahora se sabe de que hay enfermedades de canales de cloro, canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. Entonces estas enfermedades van a producir una serie de alteraciones neuromusculares, como por ejemplo, en una alteración del canal de cloro te produce la miotonía congénita, del canal del sodio, la parálisis periódica hipercalémica, la paramiotonía, y así con todos con toda esta relación de patologías. Ahora se habla ya pues de canalopatías, el problema está en los canales, en la proteína de los canales. O sea, miren, ya es a un nivel molecular el problema. Y aquí quiero decir unas palabras sobre los canales de calcio, sobre la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una enfermedad, es un accidente anestésico, es una enfermedad que no se puede saber lamentablemente si va a ocurrir o no. Hay personas que
tienen problemas en una canalopatía de calcio, ¿no? Y cuando reciben la anestesia general se produce la hipertermia maligna. Ese es la desgracia, es un accidente cuando se va a producir cuando se va a operar y nadie lo puede predecir. Y antes no se podía, antes no se podía hacer mayormente nada. Ahora sí hay un medicamento que es el Datrolene, que es el que bloquea esto. Pero si no, el paciente se muere. ¿Qué pasa? Lo operan, imagínense, sale el calcio y el calcio se pega ahí en los sitios de unión de la troponina y las cabezas de la actina y la miosina se quedan así enganchadas. Entonces el paciente está en contracción muscular y no se relaja, no lo pueden relajar con ningún relajante muscular, solamente con el Datrolene, como le digo. Entonces, ¿qué pasa si tú estás quemando ATPs? Estás liberando calor. Entonces por eso el paciente se sube más de 40 de temperatura y si no lo pueden controlar se muere, fallece. Antiguamente los pacientes fallecían. Felizmente este es un caso raro porque no sucede con frecuencia, ¿no? Pero eso pueden ustedes en algún momento escuchar cuando ya sean médicos pueden escuchar esto. Es un problema que sucede, que es el terror de los anestesiólogos, porque imagínense, el paciente se quema, o sea, caliente y contraído hasta que ya no da más. Esa es la hipertermia maligna. Y eso sería todo. Ya músculo liso no entra, sino solamente músculo externo. Muchas gracias.